Hola. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Mati? Bien. Bueno, me alegro. Vale, ¿cómo estás? Bien. Bueno. Hola. Hola, Facu. Hola. ¿Estás acostado? Buen día. Ah, Buen día. Hola, día. Mateo. ¿Cómo estás? Bien. Agus, ¿cómo estás? No, mira, está más grande. ¿Están medio dormidos? Sí. No, yo estoy acostado en el sillón, hace tremendo frío. Ah, sí, hay que sentarse, si no nos vamos a dormir ahí en el silloncito. Encima de short estoy. ¡Qué frío! Soy ni loca. Yo estoy toda abrigada. Ya puse frazada, frazadita, todo. Mili, Hola. ¿cómo estás? Ahora vemos a Paulina. Buenos días. Buen día, Pauli. A Gabriel. ¿Puede ser? Abrigate, Facu. Anda, aprovecha ahora este ratito para abrigarte. Ok, Ponte un pantalóncito. vengo rápido. Hola, Mili. Hola. Buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Y vos? Bien. Bien. Tengo que ir pasando la lista. Renata todavía no llegó, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, ahí la vi, Renata. ¿Franco? ¡Ma! Franco no llegó todavía, ¿verdad? Juan tampoco. Agustina está. Paulina está. Joaquín está. Milagros Dron no está. Luca, Román, ¿se entró? Todavía no. Morena, todavía no. Matías Pérez está. Milagros Morales está. Barbie, ahí la veo, Barbie. Paula no viene. Sebastián, todavía no entró. Vale, Mateo Echeverría, Gabriel. Gabriel es J6 más, ¿verdad? Sí. Maite, no la veo a Maite. Matías. Salud. Leti. Es una linda. Ahí está. Luna. Me pareció ver a Luna en un momento. Sí, lo que pasa es que no los había escuchado, entonces tuve que esperar. Ah, bien. Y Facundo también está. Juan ya volví. llegó. ¿Cómo anda, Juan? Está entrando Seba. Un poco de sueño. Bueno, chiquilines, aprovecho este ratito previo para comentarles que seguramente después va a ir un comunicado igual, pero está, para que ustedes vayan. Ahí llegó More, ¿cómo anda? Seguramente va a haber algunos días de la semana donde vamos a extender un ratito el trabajo por Zoom, ¿sí? En lugar de tener solamente los primeros 40 minutos, seguramente tengamos 2 tandas de 40 minutos, ¿está? Pero vieron que nosotros hacemos una tanda de Zoom y 2 actividades que van al mail, ¿no? Bueno, vamos a hacer estos días, hacemos 2 actividades, pero por Zoom,
y una sola va al mail, para que no tengan que hacer Sí. más cosas. ¿Ah? ¿Les parece bien esa idea? ¿Les gusta? Se cortó. A ver, sí, Agus. Igual nos mandan tareas todos los días, ¿qué pasa? Dijeron que vamos a, los de las escuelas privadas iban a empezar a ir día por medio. Bueno, eso sí, es algo que lo están viendo las autoridades y demás para ver cómo podemos hacer para volver a empezar. Seguramente sea algo progresivo, algo parecido a lo de las escuelas rurales. Pero todavía no hay un comunicado oficial, digamos, todavía no hay algo resuelto oficialmente. Pero y como no sabemos hasta cuándo va a ser, ayer hablando con Silvia, bueno, resolvimos hacer eso a partir de la semana que viene. Va a haber 2 días, que seguramente son, ya les digo, lunes y miércoles, ¿sí? Que esos días vamos a tener dos clases de Zoom en el día, una tras de la otra. ¿Vieron cómo hacemos a veces cuando no nos da el tiempo que nos volvemos a conectar? Sí, como ayer. Ayer nos volvimos a conectar. Bueno, así como ayer, pero ya sabiendo que los lunes y los miércoles vamos a necesitar un ratito más, ¿está? Después igual vamos a mandar un comunicado a las familias para que estén al tanto, ¿no? Pero quería comentarles directamente primero a ustedes, y ver qué les parecía. No sé, ¿qué opinan? Quiero lunes, miércoles. Para mí está bien. ¿Está bien? Tenemos ¿Sí? más Bueno, días. me van a mandar en diario. ¿Cómo, Juan? Que nos mandan diario. Para mí está bien. ¿Cómo? A diario nos mandan. Sí, les mandamos, las actividades les vamos a seguir mandando. Lo que va a ir, en los días que tenemos 2 clases de Zoom, va una actividad menos de deberes. Vieron que generalmente una de las actividades que mandamos por Zoom es hacer el registro o trabajar algo de lo que estuvimos trabajando en Zoom, ¿no? Bueno, la idea va a ser que podamos hacerlo más parecido a la clase, o sea, sacar los cuadernos, ir copiando, ir escribiendo, y que incluso les pueda corregir en el momento, ¿está? Para eso es la extensión. Y bueno, y va una actividad menos, que eso también está bueno. Y escuchen, las actividades de Zoom hay que hacerlas, ¿está? Las actividades de mail, ¿está? Porque ahora, vieron que nosotros tenemos, además de Marta, que es la directora, hay una inspectora, la que se encarga de controlar todas las escuelas. Entonces, tenemos que llevar como un registro de las actividades que han hecho, ¿sí? Por eso es que tenemos que, darle prioridad también a las actividades que mandamos por mail, de hacerlas y mandar las fotos. Si a alguno se le complica para mandarla al mail, la puede mandar por WhatsApp, ¿sí? O sea, que el envío no sea un impedimento para hacerla, ¿está? ¿Se entiende, más o menos? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con lo que teníamos para hoy. Miki, ¿pudiste grabar el video? Sí, ayer me llegaron las cosas, pero ayer me gritando en casa y no podía hacerlo. Está. Dale, buenísimo. Mándalo hoy entonces. Bueno, vamos a trabajar con el capítulo 4 del libro de los cazaventuras, ¿sí? Y quiero probar a hacer algo, miren. Vamos a... con interferencia, ¿no? ¿Les parece si nos silenciamos los micrófonos? Así... Bueno. Silenciense ustedes, y así ustedes se activan y se desactivan. Así no es tanto el ruido. Bien. Mateo, ¿te animás a silenciarte el micrófono? Bien. Betty. Lucas. Ahí se lo silenciamos. Bien, ahora sí. Porque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar hacer una lectura en voz alta, ¿sí? Así como hacemos la clase. Yo les voy a poner el texto acá en la pantalla, que es del capítulo 4, que ustedes ya lo escucharon, y los voy a ir nombrando para que vayan leyendo un pedacito del texto. Traten de ir todos siguiendo la lectura, ¿sí?
Así no tenemos que estar buscando dónde va cada una. ¿Está? ¿Entendido? ¿Sí? Flavia, lo voy a ir a buscar porque Sí, yo se los comparto acá en la pantalla. El que quiere, el que lo tiene escrito, lo puede buscar ok. escrito. Si no, yo se los podía compartir. Una Lucas, pregunta. ¿estás bien? Yo lo tengo, Hola. pero en el mail. Está. Se lee de la 29 a la 41, ¿no? Milagros, para lo que vos tenés que hacer, ya te digo, vos tenés el capítulo 5, es de la 30 ¿vos de qué página leíste, Agus? ¿Te acordás? ¿Vos hiciste la primera parte o la segunda? La segunda. Ahí va, está, entonces, vos lees, Milagros, 35, 36 y 37. ¿Está? Y 38, por las dudas. Cualquier cosa, si no lo edito y a alguna le pongo la 38. ¿Está? Yo leí las 4. Ah, entonces está hasta la 37. ¿Ah? ¿Entendido? 35, 36 y 37. Y Agustina leyó 38, 39, 40 y el pedacito de la 41. Bueno, les comparto acá. ¿Qué tiene ganas de empezar a leer? Acá. Escuchan, me aturden con los voluntarios, el ruido de voluntarios me está aturdiendo. ¿Quién quiere empezar? A ver, dale, Mili. El resto, chicos, tienen que tener los micrófonos silenciados, ¿está? Solamente se activa el que está leyendo. Flavia, ¿Sí? ¿por qué tienes abierto y ahí dice lunes 27 Agus Balín? Porque era tu archivo. Ah, Porque se veía más clarito, por eso lo usé. Bueno, arrancamos. Capítulo 4 de Los Casaventuras. Dale, Mili. Kilómetros de la ciudad de Mili, capital del departamento de Abaseta, se encontraba un pequeño poblado de Villa Serrano. Era un lugar. no se escucha. No se escucha, es verdad. Bueno, presten Se atención escucha que todo truncado. se escucha bajito, pero no interrumpan, chiquilines. Escapado de un cuento de hadas. Las construcciones de tierra, algunas de techo pintado, se esparcían por las nubes colinas verdes. Bien, sigue leyendo Barbie. El pasto como una. Activate el micro, Barbie. Ahí. El pasto, como una gran alfombra, se extendía por el campo donde pequeñas flores azules y amarillas los salpicaban de color. Los arroyos corrían entre piedras, cayendo en saltos de agua que se escondían en lagunas llenas de juncos. Bien. Joaquín, activate el micro. ¿Dónde vamos, Claudia? En el segundo párrafo, donde dice el baño de la India. ¿Viste dónde está ese espacio en blanco? Antes de que empiece el texto. El baño de la India. Era uno de los lugares preferidos de Martín y Julieta. Y el agua formaba una pequeña embalse, podría zambullirse, y luego de el agua cristalina, que parecía hacia abajo
por senderos ocultos entre la vegetación. Bien, sí, ese sí, Leticia. El tío. Seguís tú, donde dice el tío, en cambio. El tío, en cambio, prefería contemplar el bellísimo salto del penitente y a Penitente. menudo se estaba durante horas en una gran roca y se dejaba llevar por la fuerte de aquella cascada y de agua purísima que caía en una solitaria quebrada desde gran altura. Bien, Renata. Acá en el azul del cielo. ¿Encontraste, Renata? ¿Sí? ¿Me escuchás? Renata. ¿Querés que pasemos a otro? ¿Sí? No te vemos. ¿Querés leer, Renata? Yo quiero. Ahora un poquito que no la veo. Rena, ¿me escuchás? Yo también quiero. No te escuchamos nosotros a vos. Ya. Juan, ¿seguís vos, querés? Fíjate lo del micrófono, Renata. Ok. Hola, Juanchi, que no me El azul del cielo rodeaba Villa Serrana, realizando su hermosura, y el canto de las chicharras zumbaba en las tardes de verano repletas de sol. Muy bien. A ver, ¿quién más? Acá. Milagros. Del horno. El principio de la página 29. Ahí va. Sí, Aventura habían elegido vivir en casa tranquila, villa donde tenían su refugio. La gran casona de piedra. Precisamente en ese momento el sol de mediodía se colocaba por los grandes ventanales y desde ellos se podía contemplar el jardín, donde una enorme cantidad de plantas bordeaban la casa. Bien. Más allá estaba el campo abierto. Mati. Matías. ¿Te animás, Mati? Mati. Bien. Tú, Matías Ruperter. No, Bien. me animo. Sigue Agustina. No, Agustina ya leyó. Vale. Sí. ¿Dónde estábamos? Bien, en el primer párrafo donde dice más allá, ¿viste dónde está el punto? Sí. Ahí. Más allá estaba el campo abierto y se recortaba el perfil azulado de la serranía. Bien. Luna. Flaya. Isabel. ¿Dónde vamos? En el segundo párrafo. Isabel puso música y empezó a bailar en la sala. El tío Benjamín aún seguía en el laboratorio y ella acordó una mañana en particular. Tenía un examen muy importante
y para ello había estado preparándose durante varias semanas. ¿Sigo? Para que me perdí yo. Sin embargo, Bien, ya lo encontré. Bien. Sigue Morena, ¿querés? Quiero yo. Algo sucedió, algo inesperado. Había llegado el momento del examen oral. Isabel, algo que desconectó a la mesa de profesores, se puso a bailar como si el cuerpo hubiera activado con el ritmo de la memoria, y luego de dar varios giros, entonces todas las preguntas, sonriendo, dibujando como que las miradas fueron. Bien. Sigue leyendo Agustina, dale. Aunque las miradas fueron de estupor, los 3 catedráticos coincidieron en darle por salvado el examen a la alumna Isabel Fuentes, con una alta calificación. Bien. Facundo. Ay, Dios mío. ese es el mismo. Tenés razón. Miren que sale como la página 30. A ver. Yo, Flavia, miré el video, no usé. No. Sí, yo también. Acá era, ¿no? Sin embargo, algo sucedió, algo inesperado. Había llegado el momento del examen oral. Isabel entró en un enorme salón. Y allí sentados, detrás de un escritorio con caras muy serias, estaban los 3 catedráticos. Luego de escuchar la pregunta formulada por uno de los profesores, una enorme nube se coló en la cabeza de Isabel. ¿Seguí, Facu? ¿Sí? Flavia, no veo la letra. Sigo leyendo yo y ustedes vayan siguiendo la lectura, ¿ok? Dice, no podía recordar la respuesta, entonces hizo algo que desconcertó a la mesa de profesores. Se puso a bailar. Fue como si su cuerpo hubiera activado con el ritmo de la memoria y luego de dar varios giros, contestó todas las preguntas sonriendo, triunfal. Aunque las miradas fueron de estupor, los 3 catedráticos coincidieron en darle por salvado el examen a la alumna Isabel Fuentes, con una alta calificación. Hay un micrófono que está tremendo. Lo que pasa es que estarán soplando, no lo estarán moviendo. Ahora, después de tanto tiempo, ella seguía esperando que la música surtiera el mismo efecto, quizás así pudiera develar el enigma. De pronto se detuvo en sus giros y lo vio todo claro. ¡La navaja! Esa es la navaja. Esa es la clave, perdón. El tío había entrado sin hacer ruido y miraba bailar a Isabel. Sabía que no debía interrumpirla, pero al oír la exclamación, se atrevió a preguntar, ¿qué navaja? Rolando especula con que los cortes en el papel fueron hechos por un objeto cortante, quizás por una navaja. Si está en lo cierto, la navaja debió ser utilizada, por ejemplo, para cortar la cuerda, sugirió Benjamín, o para otra cosa, como dejar una señal. ¿Una señal? ¿Estás pensando en un mensaje oculto? A ver. Sí, si estoy en lo cierto, el mensaje pudo ser tallado con la navaja. Y solo podría esconderse en un lugar, aventuró el tío siguiendo las deducciones de Isabel. En el caracol. Se abalanzaron a la mesa y lo observaron detenidamente. Benjamín lo sostuvo en su mano y se acercó al ventanal. Tenía razón, aquí dentro hay algo escrito. Sí, es cierto, y las letras fueron talladas en el nácar con un objeto cortante.
El sol del mediodía iluminó el túnel de nácar del enorme caracol, y entonces Isabel y Benjamín pudieron leer claramente 2 letras, HS. Bien, ¿por qué hicimos la lectura de nuevo de los capítulos del libro? Porque vamos a empezar a trabajar con lo que, para distinguir lo que es el narrador dentro de una narración, ¿sí? Nosotros vimos que ¿se acuerdan qué era el narrador? Lo que contaba la historia. El que contaba el cuento. El que contaba, exacto, el que va contando la historia. Y el narrador puede estar contado desde la primera persona, ¿sí? Como pasaba en el cuento de Amy, que decía, por ejemplo, en el cuento de Amy decía, todo comenzó un atardecer de verano en un tranquilo y pequeño pueblo de la playa donde vamos de vacaciones con mi abuela casi todos los años. En este caso el narrador, ¿en qué persona está? A ver. Muéstrenme las caras de ustedes, porque si no, no los puedo, es como difícil. Ahí los veo. Bien. En el cuento de Amy está narrado en primera persona, ¿no? Habla desde yo, desde mi abuela. Es el propio personaje el que está contando la historia, ¿verdad? En cambio, en el de los cazaventuras, es un narrador que está por fuera, ¿verdad? No está metido dentro de la historia. Él habla, por ejemplo, si miramos en el segundo párrafo, decía, ¿dónde está? Los cazaventuras habían elegido vivir en esa tranquila villa donde tenían su refugio. ¿Quiénes son entonces? Ay, Mili, cuidado que te vea. Ay. Entonces, ¿en qué persona está cuando, ¿saben? ¿Se acuerdan lo de las personas o les estoy hablando de algo que no tienen ni idea? ¿Qué son las personas? ¿Qué? Hablando gramaticalmente, ¿no? Yo tengo dentro de la gramática las personas que serían yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, ¿verdad? ¿Sí? El yo sería la primera persona del singular, tú la segunda, él la tercera del singular, ¿no? Y después están las del plural, nosotros, vosotros y ellos. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan de esto? ¿Les recuerda algo de haber trabajado esto? Bien. Bueno, entonces, en el caso en el de Amy, que está hablando desde la primera persona, habla desde yo, ¿sí? Y en el caso de los cazaventuras, el narrador está hablando desde la tercera persona, ¿sí? Sí. Está hablando de ellos, de los cazaventuras. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? O sea, ¿qué les parece? ¿El narrador está dentro de la historia o está por fuera de la historia? Está por fuera. Por fuera, por fuera. Y bueno, y después otra de las cosas que aparecen en las narraciones, son los diálogos, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta, así a primera vista, cuando hay un diálogo en una narración? ¿Qué quiere decir que haya un diálogo? A ver. Que tiene guiones. Tiene guiones, dice la compañera, ¿no? Nosotros vimos que ahí cuando aparecía la parte de la navaja, ¿sí? A ver si los voy a volver a compartir para ver esa parte del diálogo. En realidad le decimos guiones o lo correcto es decirle raya de diálogo. Esa es la forma correcta de decirlo. Raya de diálogo. Parezca raro. A ver si puedo cambiar de pantalla. Hay una interferencia que no sé de quién es, pero... A ver, acá. ¿Ven? Si vemos acá donde dice la navaja, esa es la clave. Adelante de eso aparece la raya de diálogo, ¿no? Y lo que hace es justamente eso, interactuar, hacer que los personajes interactúen o conversen entre ellos. La interferencia que escucho es mi propia voz. A ver si... Ahí. Bien. Entonces,
Eso lo que hace es que sea más dinámica la narración, ¿verdad? Pero algunos autores no usan este recurso del diálogo. Es el mismo narrador que va contando lo que dicen los personajes, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a jugar a cambiar esos diálogos. Paren que los voy a silenciar porque me está matando el... Bien. Vamos a jugar a eso, a cambiar, en lugar de poner un diálogo, vamos a decirlo como le diría el narrador, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar en el primero para ver cómo podría ser, ¿no? Acá vieron donde dice la parte de la navaja. Dice, de pronto se detuvo en sus gritos y lo vio todo claro. Y ahí podríamos poner, si fuera el narrador, podría decir, en lugar de la navaja, esa es la clave, podríamos decir, Isabel notó que la navaja era la clave. ¿Se entiende cómo voy cambiando el texto? A ver quién se anima a hacer el siguiente. Dice, el tío había entrado sin hacer ruido y miraba bailar a Isabel. Sabía que no debía interrumpirla, pero al oír la exclamación se atrevió a preguntar. A ver, ¿quién se anima a cambiar ese diálogo a texto de narrador? Luca, ¿te animás? ¿Tenés micro? No. No. A ver, Matías Pérez. Ahí ve. Sebastián. Seba, ¿te animás? Seba, ¿estás ahí? ¿Saben qué pasa? Si ustedes, yo no me doy cuenta si están o no. Por ejemplo, ahora Seba, ¿me escuchás? Sí, Seba te escucha, pero no le gusta poner la cámara. Está, pero puede hablar. Seba. Ahí. Sí. Hola. ¿Me escuchás? Sí, porque no sabía que lo tenía silenciado. Sí. Ah, bien, está. ¿Vos no ponés la cámara porque no te gusta o por algo en particular, porque tus papás no te dejan o...? Porque no me gusta. Bien, está. Pero trata de estar atento a lo que vamos trabajando, porque también para mí es difícil como ver quién está ahí, quién no, quién me va viendo. Si es aburrido lo que les estoy diciendo, capaz que están todos con la cámara apagada y re aburridos, y bueno, y en realidad tengo que cambiar lo que estoy diciendo, ¿se entiende? Es como para poder tener ese ida y vuelta con ustedes. Si están bostezando, bueno, trato de cambiarlo, ¿no? Yo sé que esto es como medio denso, pero vamos a probar en el cambiarlo, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de decir, ¿qué navaja? ¿Cómo podría expresarlo el narrador? Bueno, ¿alguien se anima por voluntad propia? No veo a nadie ahí. Bueno, voy a hacer otro más. A ver, sería, el tío había entrado sin hacer ruido y miraba bailar a Isabel. Sabía que no debía interrumpirla, pero al oír la exclamación se atrevió a preguntar. ¿Qué navaja? Sería ahí todo de corrido, ¿no? Se atrevió a preguntar qué navaja. Rolando especula con que los cortes en el papel fueron hechos por un objeto cortante. Dijo Isabel, quizás por una navaja. Si está en lo cierto, la navaja debió ser utilizada, por ejemplo, y ahí el narrador podría decir, allí descubrieron que la navaja era para cortar la cuerda. ¿Vieron cómo va cambiando las palabras que usamos según si está interviniendo el narrador o si es el diálogo, que es lo que le da voz a los personajes, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Bien, bien. Bueno, entonces vamos a hacer otra cosa. A ver.
Vamos ustedes tienen, bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Tienen ahí el cuaderno de lengua? ¿Sí? Sí. Bien, vamos a registrar solamente esto acerca del narrador y de las distintas voces que podemos encontrar en la narración, en estos 5 minutitos que nos quedan. Porque por mail les vamos a mandar, para registrar, una información acerca de los textos narrativos, pero yo creo que nosotros ya lo hicimos a eso. ¿Tá? Pusimos qué era un texto narrativo y las características del texto narrativo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en lugar de registrar eso, el que no lo tiene, porque no lo hizo en su momento, porque faltó esa clase, lo que sea, lo hace. Y el que no, y el que ya lo tiene, solamente va a dejar registrado esto que vamos a poner ahora. ¿Quién me llamó? ¿Alguien me dijo algo? ¿Y después nos volvemos a conectar o no? No, hoy no. Está. Sí, ¿quién me llama? Lo que te iba a preguntar era eso, porque como teníamos clase y vos dijiste que eran 2 horas. ¿En serio? Esperen un poquito que yo estoy buscando. Estoy en el agua. No escucho. No, hoy no nos conectamos. Vamos a poner de nuevo texto narrativo, porque seguimos trabajando con los textos narrativos. Es el pizarrón. ¿Sí? Bien, entonces vimos que en la narración podemos ver... Lo copio por si las dudas. Sí, cópienlo ahora, nos quedan 2 minutos igual. Podemos ver diferentes voces. Entonces ponemos la del narrador y la de los personajes. Esto, ¿saben cómo se dice? O sea, decimos que los textos narrativos son polifónicos, quiere decir muchas voces. Bien. Y ese discurso, eso que están contando, ¿no? Cuando digo el discurso me refiero a lo que están contando. Puede ser directo, que es cuando solamente está hablando, cuando el narrador está hablando en primera persona, como pasaba en el libro de Amy, o indirecto, como pasa en el de los Cazaventuras, ¿sí? Que está en tercera persona, es un narrador que está por fuera de los personajes de la historia, ¿entiende? A veces, a lo largo de la novela va cambiando eso. A veces, por ejemplo, tenemos la voz de un personaje en un capítulo, en primera persona, y en el siguiente tenemos la voz de otro personaje, que empieza a contar como su visión de la historia. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Quién me llama? ¿Alguien me dijo Flan? ¿Quién es yo? Porque no los veo a todos, veo chiquitito. ¿Quién? A mí no me ves, Flavia. ¿Eh? A mí no me ves. Gabriel. Un ruido medio raro. Sí. Sí. Decime, Gaby, ¿qué precisas? Si no terminamos, ¿lo vas a mandar después por el email? Son 2 enunciados. Apúrense a terminarlo ahora. Bueno. Ya voy por donde vos vas. Bien, queda 1 minuto. Es esto nada más. Voy a pongan la fecha también. Sí, se los mando por mail si a alguno no les da el tiempo para copiarlo, ¿está? Ya. Ok. Bien, paren que voy a fijar. Franco estaba, ¿verdad? Porque no lo puse acá en la lista. ¿Franco? Porque dice... Y Lucas estaba y Morena también. Y Sebastián está. Y Maite no vino, ¿verdad? Maite Lindo no está. Bueno, chiquilines, seguramente ahora se corte. Lo copié. ¿Ah? Pero Flavia... Yo también, ya terminé. ¿Ya viste dónde estoy? No. Ya. Seba,
En el agua. ¿En el agua?